Hoy vamos a explorar una de las ideas más poderosas del estoicismo, una filosofía antigua que aún tiene mucho que enseñarnos en la vida moderna. Me refiero a la regla estoica de los 3 círculos, un concepto central que nos ayuda a distinguir entre lo que podemos controlar, lo que no podemos controlar y lo que parcialmente controlamos. En la vida, enfrentamos innumerables desafíos y situaciones que nos generan estrés, frustración o ansiedad. Pero, según los estoicos, el secreto para encontrar la paz interior y mantener la calma está en entender que está realmente bajo nuestro control y que no. Este simple, pero profundo, principio puede cambiar nuestra perspectiva de la vida. Los filósofos estoicos como Epicteto y Marco Aurelio vivieron con esta claridad. Ellos sabían que muchas cosas en la vida no dependen de nosotros: el clima, las opiniones de los demás, las circunstancias externas. Pero también sabían que hay algo que siempre está bajo nuestro control: nuestra mente, nuestras decisiones y cómo respondemos a lo que sucede. Epicteto, por ejemplo, enseñaba que lo único que podemos controlar son nuestros pensamientos y nuestras acciones. Marco Aurelio, por su parte, solía recordar que no podemos cambiar los eventos, pero sí podemos controlar cómo los interpretamos y cómo reaccionamos ante ellos. Ambos vivieron sus vidas aplicando esta regla y encontrando serenidad en medio de la adversidad. Hoy, te invito a que descubramos cómo podemos aplicar esta regla estoica en nuestras propias vidas. No solo para reducir el estrés y la frustración, sino para desarrollar una fortaleza mental que nos permita afrontar cualquier situación con calma y sabiduría. ¿Te sientes abrumado por algo que no puedes cambiar? ¿Alguna vez te has frustrado por algo que está fuera de tu control? Este vídeo está diseñado para ayudarte a identificar esos momentos, y más importante aún, a liberarte de la carga que no necesitas llevar. Comencemos explorando esta regla y cómo puede convertirse en una herramienta fundamental para transformar tu vida. La regla estoica de los 3 círculos divide la realidad en 3 grandes categorías: lo que controlamos completamente, lo que no controlamos en absoluto y lo que controlamos parcialmente. Este desglose es la clave para poder gestionar nuestras emociones y acciones de manera eficaz. Vamos a ver cada uno de estos círculos en detalle para entender cómo funcionan y, sobre todo, cómo podemos identificarlos en nuestra vida diaria. Primer círculo: lo que controlamos completamente. Este es el círculo más pequeño, pero también el más poderoso. Aquí es donde reside nuestro verdadero poder, en nuestras acciones, decisiones y actitudes. Los estoicos nos enseñan que lo único que realmente está bajo nuestro control son nuestras propias elecciones y reacciones. No podemos controlar lo que nos pasa, pero siempre podemos controlar cómo respondemos a ello. Por ejemplo, imagina que estás en una situación de tráfico pesado. No puedes controlar los embotellamientos ni la actitud de otros conductores. Sin embargo, lo que sí está bajo tu control es cómo eliges reaccionar. Puedes enfadarte y maldecir, o puedes respirar profundo, poner algo de música y aceptar la situación con calma. Otro ejemplo es la manera en que abordamos nuestras metas. Podemos decidir qué esfuerzos poner en nuestro trabajo, en nuestras relaciones o en nuestra salud. Nadie más puede controlar las decisiones que tomamos al respecto. Este es el núcleo del estoicismo: enfocarnos en lo que está directamente bajo nuestro control y dejar ir lo demás. Segundo círculo: lo que no controlamos. Este es el círculo más grande y representa todas las cosas sobre las que no tenemos ningún control. Los eventos externos, la opinión de los demás, el clima, la economía, incluso lo que las personas piensan o dicen sobre nosotros. Es muy fácil gastar energía preocupándonos por cosas que, en realidad, están fuera de nuestras manos. Por ejemplo, no podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros. Tal vez queremos que una persona nos aprecie más, o que reconozcan nuestro trabajo, pero al final del día, sus opiniones no dependen de nosotros. También está fuera de nuestro control lo que sucede en el mundo, desde desastres naturales hasta cambios políticos. Preocuparnos por estos eventos externos solo nos desgasta emocionalmente. Los estoicos nos recuerdan que el verdadero problema no son los eventos en sí, sino cómo los percibimos. Al entender que no podemos controlar estas cosas, podemos empezar a liberar nuestra mente de preocupaciones inútiles. Tercer círculo: lo que parcialmente controlamos. Este es un círculo intermedio y es, tal vez, el más complicado de entender.
Aquí entran aquellos aspectos de la vida en los que tenemos cierta influencia, pero no un control total. Un ejemplo claro son nuestras relaciones con los demás. Podemos influir en cómo nos relacionamos con amigos, familiares o compañeros de trabajo, pero no podemos controlar completamente sus acciones o decisiones. Otro ejemplo son nuestras metas. Si bien podemos trabajar arduamente hacia ellas, muchos factores externos pueden influir en si las alcanzamos o no. Tal vez estamos buscando un ascenso en el trabajo, y aunque podemos poner todo nuestro esfuerzo y dedicación, la decisión final puede depender de factores que están fuera de nuestras manos, como la situación económica de la empresa o las decisiones de nuestros superiores. Aquí es importante recordar que aunque no tenemos control total, podemos hacer todo lo posible dentro de nuestras capacidades. Los estoicos nos animan a enfocarnos en lo que está bajo nuestro poder y a aceptar con serenidad lo que escapa a nuestro control. Ejemplos cotidianos. Para entender mejor cómo funcionan estos tres círculos, pensemos en una situación cotidiana. Supongamos que tienes una presentación importante en el trabajo. Lo que controlas completamente es tu preparación, cómo ensayas, cómo presentas la información y tu actitud al momento de hablar. Lo que no controlas es la reacción de tu audiencia, el humor de tu jefe o incluso si la tecnología falla ese día. Lo que parcialmente controlas es la influencia que puedes tener sobre tu audiencia. Puedes hacer todo lo posible por comunicar bien tus ideas, pero no puedes garantizar que todas las personas estarán de acuerdo contigo o que reaccionarán de la manera que esperas. Entender esta distinción puede ayudarte a enfocarte en lo que realmente importa y liberar el estrés innecesario. Cuando te concentras en lo que puedes controlar y aceptas lo que no, te colocas en una posición de mayor poder personal y tranquilidad. Ahora que hemos explorado los tres círculos, llegamos a una de las lecciones más importantes del estoicismo: la importancia de centrar nuestra energía y atención en lo que realmente podemos controlar. En nuestra vida diaria, solemos gastar demasiada energía mental y emocional en cosas que están completamente fuera de nuestro alcance, lo que inevitablemente nos lleva a sentirnos frustrados, ansiosos o impotentes. Los estoicos enseñaban que cuando aprendemos a enfocarnos solo en lo que está bajo nuestro control, algo mágico sucede. Nuestra mente se libera de preocupaciones innecesarias y comenzamos a desarrollar una tranquilidad interna, una paz mental que nos permite ser más eficaces y felices. Dirigir nuestra energía hacia lo que podemos controlar. Imagina que tienes un objetivo en la vida, como mejorar tu condición física. Ahora, podrías gastar tu tiempo preocupándote por cosas como el clima, si el gimnasio estará lleno o si los demás te juzgarán por cómo te ves. Pero todos estos factores están fuera de tu control. Lo que sí puedes controlar es tu actitud hacia el ejercicio, tu compromiso de hacer un esfuerzo cada día, la disciplina de seguir tu plan de entrenamiento y la manera en que te hablas a ti mismo. Cuando pones toda tu energía en esas acciones, en lo que realmente depende de ti, te das cuenta de que muchas de las preocupaciones que tenías antes simplemente desaparecen. No importa si llueve o si alguien te mira raro en el gimnasio, porque tú estás enfocado en lo que puedes controlar, tu esfuerzo y tu progreso personal. Este mismo principio se aplica a cualquier ámbito de la vida. Ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones o en nuestras metas personales, concentrarse en lo que podemos controlar nos libera de las ataduras mentales que solemos imponernos. Liberarnos de la ansiedad por lo que no controlamos. Una de las mayores fuentes de ansiedad en la vida es tratar de controlar lo que no podemos. Queremos que las cosas siempre salgan como planeamos, queremos que las personas actúen de cierta manera, queremos que todo sea predecible. Pero la vida no funciona así. Los estoicos sabían que muchas cosas están fuera de nuestro control, y resistirse a esa realidad solo genera sufrimiento. Cuando aceptamos que no tenemos control sobre los eventos externos, como las opiniones de los demás o las circunstancias imprevistas, empezamos a experimentar un alivio profundo. Ya no sentimos la necesidad de luchar contra lo inevitable. Por ejemplo, si un vuelo se retrasa, en lugar de estresarnos y desesperarnos, podemos aceptar que es algo que no está en nuestras manos. Lo único que podemos controlar es cómo pasamos ese tiempo extra, tal vez leyendo, relajándonos o aprovechando la oportunidad para reflexionar. Esta mentalidad no solo reduce el estrés, sino que también nos ayuda a ser más resilientes. La vida está llena de situaciones imprevistas, y cuando aceptamos que no podemos controlar todo, nos volvemos más adaptables y flexibles. Como esta mentalidad nos otorga paz mental.
La verdadera paz mental, según los estoicos, viene de reconocer y abrazar la diferencia entre lo que podemos controlar y lo que no. Al concentrarnos en lo que sí está bajo nuestro control, estamos ejerciendo nuestro poder personal de la manera más efectiva. Al soltar lo que no podemos cambiar, nos liberamos de cargas emocionales innecesarias. Por ejemplo, en nuestras relaciones personales, a menudo nos frustramos porque queremos que los demás actúen o piensen de cierta manera. Sin embargo, si nos damos cuenta de que no podemos controlar las acciones de otros, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a ellas, experimentamos una sensación de libertad. Podemos decidir mantener la calma, responder con empatía o alejarnos si es necesario, pero no estamos esclavizados por las expectativas o las decepciones. Ser más eficaces en la vida diaria. Centrarnos en lo que controlamos no solo nos da paz mental, sino que también nos hace más eficaces en la vida diaria. Cuando dejamos de preocuparnos por cosas que están fuera de nuestro control, podemos canalizar toda nuestra energía en acciones que realmente pueden marcar la diferencia. Si estás trabajando en un proyecto importante, en lugar de preocuparte por cómo reaccionarán los demás o si habrá obstáculos imprevistos, puedes concentrarte en lo que está a tu alcance, hacer tu mejor esfuerzo, ser detallista y estar preparado para adaptarte a cualquier circunstancia. La clave está en mantenernos en lo que los estoicos llamaban la disciplina del control. Es una práctica diaria de recordar que nuestras emociones, reacciones y pensamientos están bajo nuestra total jurisdicción. Al vivir con esta claridad, nos volvemos más proactivos y menos reactivos ante lo que la vida nos presenta. Así que, en resumen, cuando dirigimos nuestra atención y energía hacia lo que realmente podemos controlar, no solo reducimos la ansiedad y el estrés, sino que también ganamos en efectividad y resiliencia. Este cambio de mentalidad es transformador. Cada vez que te enfrentes a un desafío, pregúntate, ¿está esto bajo mi control? Si la respuesta es sí, actúa con toda tu energía y determinación. Si la respuesta es no, suéltalo y acepta la realidad con serenidad. Esta es una de las lecciones más valiosas del estoicismo, y cuando la aplicas en tu vida, te das cuenta de lo liberador que puede ser. Aceptar lo que no podemos controlar es una de las habilidades más difíciles, pero también más liberadoras que podemos aprender. Vivimos en un mundo lleno de variables que no dependen de nosotros, desde el comportamiento de otras personas hasta el tráfico en la carretera o los resultados de situaciones que, aunque nos importan, están fuera de nuestras manos. Pero cuando adoptamos una mentalidad estoica y aprendemos a soltar esas preocupaciones, experimentamos una reducción significativa de la frustración y el estrés. Vamos a ver cómo aplicar este concepto en situaciones cotidianas. El tráfico, un ejemplo clásico de lo incontrolable. Empecemos con una situación que a todos nos ha pasado: quedar atrapados en el tráfico. Te subes al coche, esperas llegar a tiempo, pero te encuentras con una congestión que te hace llegar tarde. Tu primera reacción puede ser sentirte irritado, maldecir a otros conductores, o pensar que todo está en tu contra. Pero, ¿qué es lo que realmente puedes controlar aquí? Lo que no puedes controlar es el tráfico en sí. No puedes mover los otros coches, ni hacer que el semáforo cambie más rápido. Es fácil frustrarse porque parece que no tienes poder sobre la situación, pero la clave estoica está en cambiar tu enfoque hacia lo que sí controlas. Puedes controlar tu actitud. Puedes elegir entre gastar tu energía en enojarte, o en cambio, aceptar que el tráfico es una parte inevitable de la vida. Tal vez podrías aprovechar el tiempo para escuchar un audiolibro, reflexionar o simplemente respirar profundamente. Al hacer este cambio de mentalidad, pasas de una reacción impulsiva a una respuesta más calmada y consciente. Las opiniones negativas. Aprender a soltar lo que piensan los demás. Otro ejemplo muy común es cómo reaccionamos a las opiniones de otras personas. En el mundo actual, lleno de redes sociales, es fácil sentirse herido o frustrado por comentarios negativos o juicios de otros. Tal vez alguien critica tu trabajo, cuestiona tus decisiones o simplemente tiene una mala opinión sobre ti. Si no controlamos nuestras emociones, estas opiniones pueden tener un impacto muy fuerte en nosotros. Aquí es donde entra el estoicismo. Los estoicos nos recuerdan que no podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros. Sus opiniones no dependen de nosotros, y tratar de cambiarlas es como intentar detener una ola en el océano. Pero lo que sí podemos controlar es cómo respondemos a esas opiniones.
Cuando alguien te critica, puedes elegir si esa opinión va a afectarte o no. Puedes reflexionar, ¿es esta crítica útil? ¿Puedo aprender algo de ella? Si es constructiva, tal vez puedas usarla para mejorar. Pero si es simplemente una opinión negativa sin fundamento, puedes dejarla pasar sin que afecte tu paz interior. En lugar de obsesionarte con lo que los demás piensan, enfócate en lo que realmente puedes controlar: tu comportamiento, tus esfuerzos y tu integridad. Las decisiones de otras personas. Aceptar lo inevitable. Las decisiones de los demás también son un área donde tendemos a frustrarnos. Queremos que las personas actúen de cierta manera, que tomen decisiones que nos favorezcan o que nos entiendan perfectamente. Pero, la verdad es que no podemos controlar las elecciones de los demás. Por ejemplo, imagina que estás trabajando en un equipo y uno de tus compañeros toma una decisión que no te gusta o con la que no estás de acuerdo. Tal vez querías que las cosas se hicieran de otra manera, pero no tienes control sobre lo que han decidido. Aquí es fácil caer en la frustración o el resentimiento, pero los estoicos nos invitan a aceptar lo que no está en nuestras manos. En este caso, puedes preguntarte: ¿qué puedo controlar aquí? La respuesta es tu propia reacción. Puedes comunicar tus puntos de vista de manera respetuosa, ofrecer tu apoyo a la decisión tomada o buscar la mejor manera de adaptarte a la situación. Pero lo que no puedes hacer es obligar a los demás a actuar según tus deseos. Aceptar esto te libera de la frustración y te permite moverte con mayor fluidez en situaciones complejas. Aplicar la aceptación estoica en la vida diaria. Ahora bien, aceptar lo que no podemos controlar no significa resignación o indiferencia. No se trata de dejar de importar o de abandonar nuestras metas. Más bien, es un acto de sabiduría práctica. Es decir, reconocemos los límites de nuestra influencia y aprendemos a trabajar dentro de esos límites de manera inteligente. Imagina que estás esperando una respuesta importante sobre un trabajo, una oportunidad o un examen. Has hecho todo lo que está en tu control, te has preparado, has hecho tu mejor esfuerzo. Pero la decisión final está fuera de tus manos. En lugar de obsesionarte o estresarte por algo que no puedes cambiar, puedes usar el tiempo para enfocarte en otras actividades productivas, en aquello que sí depende de ti. Así, reduces tu ansiedad y al mismo tiempo, sigues avanzando. Otra situación podría ser en tus relaciones personales. Todos tenemos expectativas sobre cómo deberían comportarse los demás, pero cuando estas expectativas no se cumplen, sufrimos. Por ejemplo, tal vez esperas que alguien te pida disculpas o actúe de una cierta manera. Pero los estoicos nos enseñan que no podemos controlar las acciones de otras personas. Lo que sí podemos controlar es nuestra reacción, y eso incluye practicar el perdón, la empatía, si es necesario, alejarnos de situaciones dañinas sin resentimiento. La diferencia entre aceptación y pasividad. Es importante aclarar que aceptar lo que no podemos controlar no significa ser pasivos. No se trata de rendirse o de no hacer nada frente a los problemas. Los estoicos eran personas activas que buscaban mejorar sus vidas y las de quienes los rodeaban. Aceptar lo que no podemos controlar significa que, en lugar de gastar nuestra energía en la lucha contra lo inevitable, la dirigimos hacia lo que podemos cambiar. Si algo está fuera de tu control, como la economía o las decisiones de otras personas, puedes elegir cómo responder a esas situaciones. Puedes encontrar formas de adaptarte, prepararte o redirigir tu energía hacia algo más productivo. En resumen, aceptar lo que no podemos controlar es una práctica diaria que puede cambiar radicalmente nuestra manera de vivir. Cada vez que te encuentres frustrado o estresado por algo, pregúntate: ¿está esto bajo mi control? Si la respuesta es no, trata de soltar esa preocupación. Esto no solo reducirá tu estrés, sino que también te permitirá vivir con más libertad y enfoque. Aceptar lo incontrolable no es un acto de debilidad, sino de fortaleza. Nos permite centrarnos en lo que realmente importa y liberarnos de la carga de tratar de cambiar lo que nunca estuvo en nuestras manos. Hasta ahora hemos hablado de lo que podemos controlar completamente y de lo que está totalmente fuera de nuestro control. Pero, ¿qué pasa con esas áreas intermedias, donde tenemos cierta influencia pero no un control total? Este es el concepto del control parcial, una de las áreas más matizadas del pensamiento estoico. Los estoicos sabían que en muchas situaciones de la vida tenemos la capacidad de influir en los resultados,
pero no podemos garantizar cómo se desarrollarán finalmente. Veamos cómo aplicar esta idea de manera práctica, especialmente en nuestras relaciones y nuestras metas personales. Control parcial, la realidad de la influencia limitada. Imagina que estás plantando un jardín. Puedes elegir las semillas, preparar el suelo, regar y cuidar las plantas. Todo eso está bajo tu control. Pero lo que no puedes controlar completamente es si habrá una tormenta, si las plagas atacarán las plantas, o si el clima será el adecuado. Tienes una influencia importante en el crecimiento del jardín, pero no puedes garantizar el resultado final. Este es un ejemplo sencillo de lo que los estoicos llamaban control parcial, cuando podemos influir en el proceso, pero no dictar el resultado final. Entender esta distinción nos ayuda a evitar la obsesión con resultados específicos y a concentrarnos en lo que realmente está en nuestras manos, que es el esfuerzo y el proceso. Nuestras relaciones. ¿Cómo manejar el control parcial? Las relaciones personales son un excelente ejemplo de control parcial. En cualquier relación, ya sea con familiares, amigos o compañeros de trabajo, no podemos controlar completamente las acciones, pensamientos o emociones de los demás. Pero sí podemos influir en la calidad de nuestras interacciones y en cómo nos comportamos con los demás. Tomemos como ejemplo una amistad. No puedes controlar cómo reaccionará tu amigo ante tus acciones o cómo se sentirá en cada momento. Sin embargo, sí puedes controlar cómo te comportas. Puedes ser amable, comprensivo, comunicarte con claridad y respeto. Tu influencia en la relación es significativa, pero no puedes forzar que el otro sienta o actúe de cierta manera. Aquí es donde entra la importancia del control parcial. Haces tu parte, te comportas de la mejor manera posible, pero aceptas que el resultado final no está completamente en tus manos. Esto no solo reduce la tensión en las relaciones, sino que también te libera de la necesidad de controlar a los demás. Al enfocarte en lo que puedes controlar, tu comportamiento y tus acciones, mantienes la serenidad, sin importar cómo respondan los demás. Si una relación no funciona o si alguien no reacciona como esperabas, puedes soltar esa expectativa con la tranquilidad de que hiciste lo mejor que podías dentro de tu área de influencia. Nuestras metas personales. Enfocarnos en el esfuerzo, no en el resultado. Otro campo donde el control parcial juega un papel fundamental es en nuestras metas personales. Ya sea en el ámbito profesional, académico o personal, todos tenemos objetivos que nos gustaría alcanzar. Pero la realidad es que, aunque podemos controlar nuestros esfuerzos, no podemos controlar completamente los resultados. Imagina que tienes una meta de obtener un ascenso en el trabajo. Puedes controlar el esfuerzo que pones en tu trabajo, tu dedicación, tu puntualidad, tu actitud positiva e incluso tus intentos de mejorar tus habilidades. Pero no puedes controlar completamente si recibirás el ascenso. Hay otros factores en juego, la decisión de los superiores, las necesidades de la empresa o incluso la competencia interna. Si te obsesionas con el resultado final, corres el riesgo de sentirte frustrado o decepcionado si no se cumple exactamente como esperabas. Pero los estoicos nos enseñan que debemos concentrarnos en la parte que sí podemos controlar, nuestro esfuerzo y compromiso. Cuando ponemos toda nuestra energía en eso, experimentamos una sensación de satisfacción y paz, independientemente del resultado. Este enfoque es especialmente útil cuando se trata de proyectos personales a largo plazo. Quizás estés escribiendo un libro, iniciando un negocio o entrenando para una maratón. Si bien no puedes garantizar que el libro sea un éxito, que el negocio prospere o que ganes la carrera, puedes concentrarte en los pasos que te acercan a esos objetivos: la escritura diaria, la planificación y el entrenamiento constante. El enfoque estoico nos recuerda que el verdadero valor está en el proceso, no solo en el resultado final. El equilibrio entre control parcial y aceptación. Uno de los mayores desafíos con el control parcial es encontrar el equilibrio adecuado entre influir en el proceso y aceptar lo que no podemos cambiar. Si caemos en la trampa de obsesionarnos con los resultados, nos agotaremos emocionalmente. Pero si nos resignamos completamente, corremos el riesgo de perder nuestra motivación. Los estoicos proponen un enfoque equilibrado. Haz tu parte, da lo mejor de ti en cada situación, pero mantén siempre en mente que el resultado no está completamente bajo tu control. Este equilibrio nos permite avanzar con determinación, pero sin la carga de la ansiedad por el futuro.
Por ejemplo, en una negociación, puedes controlar cómo presentas tus argumentos, cómo escuchas a la otra parte y cómo manejas tus emociones durante la discusión. Pero el acuerdo final no depende solo de ti. Aquí es importante hacer tu mejor esfuerzo en las áreas que puedes influir, pero soltar la necesidad de controlar el resultado. Aceptar la incertidumbre y ser flexibles. Otra ventaja de entender el concepto del control parcial es que nos ayuda a ser más flexibles ante la incertidumbre. Como no podemos controlar todo, inevitablemente habrá situaciones que no salgan como planeamos. Pero cuando aceptamos que solo influimos en parte del proceso, nos volvemos más adaptables y abiertos a los cambios inesperados. Por ejemplo, en tus metas profesionales, tal vez esperas un ascenso, pero en lugar de eso, la empresa decide reestructurar el equipo. Si te aferras al resultado esperado, te sentirás decepcionado. Pero si entiendes que solo tenías un control parcial sobre la situación, puedes adaptarte rápidamente y buscar nuevas oportunidades en la reestructuración. La flexibilidad es una virtud clave en el enfoque estoico. En lugar de resistirnos a los cambios o a lo inesperado, aprendemos a movernos con ellos, ajustando nuestras expectativas y respondiendo de manera inteligente a lo que ocurre. El control parcial es una de las áreas más importantes y prácticas del pensamiento estoico. Nos recuerda que, aunque no tenemos control total sobre muchas situaciones, sí podemos influir en ellas a través de nuestras acciones y decisiones. Al concentrarnos en la parte que podemos controlar, nuestro esfuerzo, nuestras actitudes y nuestro comportamiento, nos volvemos más efectivos y, al mismo tiempo, nos liberamos del estrés de los resultados inciertos. Aplicar este principio a nuestras relaciones y metas personales nos permite vivir con más equilibrio, tranquilidad y eficacia. Al final del día, lo que realmente importa es lo que hacemos con lo que está en nuestras manos. Y al aceptar que los resultados finales no siempre dependen de nosotros, encontramos una paz profunda que nos permite seguir adelante con confianza y serenidad. Para entender mejor la regla estoica de los 3 círculos, veamos algunos ejemplos reales de cómo grandes figuras estoicas aplicaron esta filosofía en momentos de crisis y dificultades. Hablaremos de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, 3 de los más influyentes pensadores estoicos, y veremos cómo esta regla los ayudó a enfrentar situaciones extremadamente complejas. Luego, exploraremos cómo esta mentalidad ha sido adoptada por figuras modernas para enfrentar desafíos y encontrar serenidad. Marco Aurelio, liderar en tiempos de caos. Empecemos con Marco Aurelio, el emperador romano que, a pesar de ser uno de los hombres más poderosos del mundo, enfrentó enormes dificultades durante su reinado. Vivió en una época marcada por crisis políticas, guerras en las fronteras del imperio y una terrible plaga que asoló a Roma. Sin embargo, en lugar de sucumbir al estrés o la desesperación, Marco Aurelio aplicó la dicotomía del control estoica para mantener la calma y tomar decisiones con sabiduría. En su obra Meditaciones, Marco Aurelio escribió frecuentemente sobre la importancia de concentrarse en lo que uno puede controlar. Como emperador, no podía controlar las decisiones de los bárbaros o la propagación de la enfermedad. Pero lo que sí podía controlar era su propia respuesta a esos eventos, su capacidad de liderar con justicia, de tratar a sus subordinados con respeto y de mantenerse firme en medio del caos. Se centraba en sus acciones, no en los resultados que no estaban en sus manos. Un claro ejemplo fue su enfoque durante las invasiones bárbaras. A pesar de las pérdidas en el campo de batalla y la presión política, Marco Aurelio mantuvo la calma y se enfocó en lo que estaba bajo su control: fortalecer su ejército, mejorar la moral de sus tropas y buscar la mejor estrategia disponible en cada momento. Sabía que no podía garantizar la victoria, pero podía dar su mejor esfuerzo en el presente. Séneca, la serenidad ante la adversidad personal. Ahora pasemos a Séneca, un consejero cercano del emperador Nerón, pero también alguien que vivió sus propias tragedias personales. A pesar de su éxito como escritor y político, Séneca enfrentó el exilio, la pérdida de seres queridos y, finalmente, su propia muerte. Sin embargo, en sus cartas y ensayos, Séneca nos muestra cómo la filosofía estoica le permitió enfrentar estos desafíos con serenidad y aceptación. Uno de los momentos más difíciles para Séneca fue cuando fue acusado de conspirar contra Nerón y se le ordenó suicidarse. En lugar de reaccionar con pánico o desesperación, Séneca aceptó su destino. Sabía que no podía controlar la decisión de Nerón,
pero sí podía controlar cómo enfrentaba ese último momento de su vida. Eligió morir con dignidad, rodeado de su familia, escribiendo y enseñando hasta el final. Esto es un ejemplo claro de cómo los estoicos aplicaban la regla de los 3 círculos: concentrarse en lo que se puede controlar, en este caso, su actitud hacia la muerte, y dejar ir lo que no se puede cambiar. En sus escritos, Séneca también aborda cómo enfrentó la pérdida de seres queridos. En lugar de hundirse en el dolor, se enfocó en su capacidad de amar, de recordar con gratitud a quienes había perdido, y de aceptar la impermanencia de la vida como algo natural e inevitable. No podía controlar la muerte de los demás, pero sí podía controlar cómo respondía a esa pérdida. Epicteto, de esclavo a maestro de la libertad interior. Finalmente, tenemos a Epicteto, quien vivió como esclavo antes de convertirse en uno de los maestros estoicos más respetados de la historia. A pesar de su condición de esclavo, Epicteto enseñó que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para controlar nuestros pensamientos y acciones. Epicteto entendió profundamente que, aunque no tenía control sobre su situación externa, no podía cambiar su estatus de esclavo ni evitar los castigos que recibía, si tenía control total sobre su mente. A través de la filosofía estoica, aprendió a mantener su dignidad y libertad interior, sin importar lo que sucediera en su vida. Esta es la esencia de la regla de los 3 círculos: separar lo que está bajo nuestro control de lo que no lo está, y enfocarnos en lo primero. Después de obtener su libertad, Epicteto fundó una escuela de filosofía donde enseñaba a otros a hacer lo mismo. Una de sus lecciones más famosas es que no son las cosas en sí mismas las que nos molestan, sino nuestra interpretación de ellas. Este enfoque liberador es un recordatorio de que, aunque no podemos controlar lo que nos sucede, podemos controlar cómo lo interpretamos y respondemos. Figuras modernas que aplican la mentalidad estoica. No solo los filósofos antiguos han usado esta mentalidad para enfrentar desafíos. En tiempos más recientes, figuras como Viktor Frankl, el psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, adoptaron principios similares a los estoicos para encontrar serenidad y sentido en situaciones extremas. Viktor Frankl escribió en su libro El hombre en busca de sentido sobre cómo, incluso en los campos de concentración nazis, los prisioneros podían elegir cómo interpretar su sufrimiento y encontrar un propósito. Aunque no podían controlar su entorno, podían controlar su actitud hacia él. Frankl, como los estoicos, creía que incluso en las situaciones más terribles, podemos encontrar una forma de ser libres si controlamos nuestra respuesta emocional y mental. Otro ejemplo moderno es el del exprisionero de guerra James Stockdale, quien fue capturado durante la Guerra de Vietnam. Durante su tiempo en cautiverio, Stockdale se basó en las enseñanzas estoicas para sobrevivir y mantener su cordura. Sabía que no podía controlar su cautiverio ni sus torturadores, pero podía controlar cómo respondía internamente a esa experiencia. Stockdale atribuye su capacidad de soportar ese sufrimiento extremo a la filosofía estoica y su enfoque en controlar solo lo que está bajo nuestro poder. La regla estoica de los 3 círculos no es solo una idea filosófica abstracta, es una herramienta práctica que ha sido utilizada por algunos de los más grandes pensadores y líderes de la historia para enfrentar desafíos y adversidades. Ya sea Marco Aurelio en el campo de batalla, Séneca enfrentando la muerte, Epicteto encontrando libertad en la esclavitud, o figuras modernas como Viktor Frankl y James Stockdale, todos han demostrado que centrarse en lo que podemos controlar y dejar ir lo que no podemos es una clave poderosa para la serenidad y la fortaleza interior. Cuando aplicamos esta regla en nuestra vida diaria, podemos liberarnos de la frustración, la ansiedad y el miedo. Aprendemos a enfrentar los desafíos con claridad, sabiendo que, aunque no siempre podemos cambiar las circunstancias externas, siempre podemos controlar nuestra respuesta interna. Y en esa respuesta, encontramos nuestra verdadera libertad. Hemos recorrido un largo camino explorando la regla estoica de los 3 círculos, y ahora es momento de reflexionar sobre lo que realmente significa y cómo podemos llevar esta sabiduría a nuestras vidas diarias. La clave del estoicismo, y de esta regla en particular, es la claridad para distinguir entre lo que podemos controlar, lo que no podemos controlar, y lo que solo podemos influir parcialmente. Al comprender esta distinción, nos liberamos de una de las principales fuentes de sufrimiento humano, el deseo de controlar lo incontrolable. ¿Por qué es tan importante esta distinción? Porque en el mundo moderno, como en la antigüedad,
enfrentamos una avalancha de situaciones que nos pueden abrumar si no tenemos claro dónde está nuestro verdadero poder. Cada día nos enfrentamos a eventos impredecibles, la actitud de los demás, las decisiones políticas, el tráfico, las opiniones en las redes sociales e incluso el clima. Si permitimos que todo esto influya en nuestro estado mental, nos encontraremos constantemente estresados, frustrados e impotentes. Pero cuando aplicamos la regla de los 3 círculos, empezamos a ver las cosas de manera diferente. Nos damos cuenta de que no tenemos control sobre esas fuerzas externas, pero sí tenemos control sobre algo mucho más poderoso, nuestras propias acciones, decisiones y pensamientos. Y al dirigir nuestra energía hacia lo que está bajo nuestro control, comenzamos a vivir con mayor libertad y paz interior. ¿Cómo aplicar la regla en tu vida diaria? Entonces, ¿cómo puedes aplicar esta regla a partir de hoy? El primer paso es identificar claramente tus propios círculos de control. Piensa en una situación que te esté causando estrés o ansiedad. Pregúntate, ¿qué partes de esta situación están completamente bajo mi control? ¿Qué aspectos no están bajo mi control en absoluto? ¿Y qué elementos puedo influir parcialmente? Cuando hagas este ejercicio, puede que te sorprenda descubrir cuántas cosas te estaban afectando emocionalmente pero no estaban realmente bajo tu control. A partir de este momento, puedes soltar esas cargas innecesarias. Si no puedes cambiar la situación, cambia tu respuesta hacia ella. Esa es la esencia de la libertad estoica. Por ejemplo, si estás preocupado por la opinión de los demás sobre ti, recuerda que no puedes controlar lo que piensan o sienten. Pero sí puedes controlar cómo actúas, cómo te comportas y cómo decides reaccionar ante esa opinión. Eso está en tu círculo de control. Si estás trabajando hacia una meta ambiciosa, como un proyecto importante o una mejora personal, también es útil recordar el círculo de control parcial. Puedes controlar tu esfuerzo, tu dedicación y tu enfoque, pero no siempre puedes controlar los resultados. Al concentrarte en el proceso y no en el resultado final, reduces el riesgo de frustración y aumentas tu resiliencia. La regla estoica como herramienta para la resiliencia. Este enfoque no solo mejora la calidad de vida, sino que también aumenta nuestra resiliencia. La resiliencia es la capacidad de seguir adelante ante la adversidad. Y la mejor manera de desarrollar resiliencia es aceptar que, aunque no siempre podemos controlar las circunstancias, siempre podemos controlar nuestra actitud y nuestras acciones frente a ellas. Cuando adoptas una mentalidad estoica, dejas de ver los contratiempos como fracasos. En lugar de eso, los ves como oportunidades para ejercer tu control interno, cómo vas a responder, cómo vas a aprender y cómo vas a crecer. Esta es la verdadera fortaleza que los estoicos buscaban, y es una fortaleza que todos podemos cultivar. Reflexión final. Toma el control de tu vida interior. Al final, la regla estoica de los 3 círculos es más que una simple herramienta filosófica, es un camino hacia una vida más tranquila y centrada. Nos enseña que, al identificar lo que realmente está en nuestras manos, podemos reducir el sufrimiento innecesario y vivir con más propósito y serenidad. Te invito a hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué es lo que te ha estado generando estrés, preocupación o ansiedad últimamente? ¿Es algo que puedes controlar completamente? ¿Es algo que está fuera de tu control? ¿O quizás es algo que puedes influir en parte, pero no en su totalidad? Una vez que hagas esta reflexión, te darás cuenta de que la clave para una vida más equilibrada no está en controlar el mundo que te rodea, sino en controlar cómo eliges responder a ese mundo. Esa es la verdadera libertad. Así que empieza hoy mismo. Toma el control de lo que puedes, tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones. Y suelta lo que no puedes controlar. En esa simple pero poderosa acción, encontrarás una mayor paz interior, una mayor claridad y, sobre todo, una mayor resiliencia ante los desafíos que la vida te ponga por delante. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre la regla estoica de los 3 círculos. Ojalá encuentres en ella una guía para vivir de manera más tranquila, más fuerte y más libre.